Hecho que roza la fatalidad y que se pudo haber prevenido, pero nuevamente las alertas por parte de nuestras autoridades no funcionaron. Nuestra compañera Judith Colexa está con los detalles de esta imputación a Zamudio. Estamos contigo, Judith. Sí, Amalia, nos preguntamos desde el momento en que trascendió toda esta situación a raíz de estos videos de circuito cerrado, si es que no existiesen estos elementos visuales, cómo iba a actuar la justicia en este caso, porque estamos hablando de denuncias reiteradas hechas por esta mujer de 27 años que hace 2 años decidió cortar con la relación precisamente por hechos de engaño, así como también estamos hablando de reiterados episodios de violencia. Ese es el dato que manejamos nosotros, que nos dieron también desde la comisaría teniendo en cuenta los antecedentes, y lastimosamente, pese a las denuncias, eso no fue suficiente para poder evitar lo que pasó y lo que se observa en estas imágenes, que generó una indignación en la sociedad. Y por cierto, hay un resumen, un informe realizado por nuestros compañeros con respecto a lo ocurrido ayer, un poco después que trascendía estas imágenes. Vamos a repasar con ustedes. Otro cobarde que golpea a mujeres. Paulo Sergio Zamudio, de 28 años, se sumó a la lista de violentos que creen que una mujer es propiedad privada y que ante su propia ignorancia es incapaz de asumir un rechazo. Este sujeto ya contaba con una orden de captura pendiente por, precisamente, violencia intrafamiliar, pero se paseaba campantemente por las calles amenazando a su expareja, con quien tiene 2 hijos pequeños. En pleno Día de la Mujer paraguaya, el tipo no tuvo mejor idea que acompañar a su víctima hasta el trabajo, pero por el camino sacó a relucir su poca hombría y la golpeó salvajemente. Todo quedó grabado en circuito cerrado y las imágenes rápidamente se hicieron virales, generando conmoción e impotencia en todo el país, que se movilizó para identificarlo y pedir su inmediata detención. Tanta indignación provocó la reacción de la policía, que ya en horas de la noche logró por fin su aprehensión. Aunque suene increíble, Paulo Zamudio intentó justificar sus actos y agregó que también trató de quitarse la vida. Sentía que perdía toda mi familia, porque yo cada fin de que me iba a verle a mis hijos me dejaban con una cara larga y no me dejaban verle. O sea, me dejaban solamente 1 minuto y me mortificaban así con palabras, ¿verdad? Y por eso me sentí tan mal, te juro que no sé por qué hice, te juro. Ya no sé qué. Decía que en un momento ibas a quitarte la vida, también llegaste a analizar eso. Yo me colgué y me sacaron de ahí. Ya en sede policial, repitió su débil argumento, alegando estar arrepentido, pero ante las denuncias previas por violencia, es difícil de creer que un sujeto así pueda sentir culpa por sus acciones, convirtiéndolo en un verdadero peligro para toda la sociedad. Yo le pedía una oportunidad para que me ayude a tratarme, y en el momento que le pedí agarró y me rechazó, y le decía que quería que me apoye, ¿verdad? Y ella en todo momento era un rechazo constante. Yo le dije a ella, ahí le abracé como se ve en el video, ¿verdad? Y le dije, dame un último abrazo, por favor. Le dije, yo me iba a abrir de tu vida, porque la verdad no podemos más seguir así, le dije, ¿verdad? Y me dio así un rodillazo ahí. Y ese momento que me puso nervioso, vamos a decirle, pero legalmente estoy muy arrepentido y le pido disculpas y espero que se mejore muy pronto. Como si fuera poco, también justificó el hecho de volver a bajarse de su vehículo para rematar a su víctima, que a esa altura ya estaba inconsciente. Ahí medio que gritó, me dijo, ahora vas a fundirte en una cárcel, que esto, que aquello, me empezó a decir, ¿verdad? Y yo ahí, qué loco, dije ahí, no. ¿Estabas bajo los efectos de alguna droga? No tomo, no fumo, no me drogo. Por último,
se dio el lujo de dar consejos a otros cobardes como él. Que no hagan, que no pase por la cabeza de ningún hombre hacer lo que yo hice, porque yo estoy arrepentido y toda mi vida voy a estar arrepentido de lo que hice. No, que piensen 1000 veces antes de hacer cualquier cosa. La víctima fue internada de urgencia en el IPS y ahora debe ser prioridad de la justicia que Paulo Sergio Zamudio no vuelva a ver la luz del sol por mucho tiempo, para evitar así que más mujeres sigan sumándose a la lista de asesinadas por este tipo de personas que de hombre no tienen nada. Bueno, de esa manera les contextualizábamos entonces con respecto a este criminal hecho de agresión, por lo que se observan estas imágenes de circuito cerrado que fueron fundamentales para la actuación tanto policial y de la fiscalía, porque este hecho se registró en horas de la madrugada de ayer, cuando Cintia Carolina, de 27 años, estaba esperando el bus para ir hasta su lugar de trabajo. Ella fue interceptada por su expareja, con quien cortó relación hace 2 años, pero de todos modos la venía hostigando porque no aceptaba el fin de la relación. Sin embargo, él fue protagonista de varias infidelidades, engaños, así como también reiteradas agresiones, tanto físicas como psicológicas, en contra de esta joven que ella, por cierto, denunció. Tanto ella como su familia. Por cierto, en contra de este hombre ya pesaba 2 órdenes de capturas. Una de ellas hablaba precisamente de este hecho de violencia familiar que ya se había denunciado previamente por la víctima, por la propia víctima de ahora, así como también una orden de captura que fue emanada desde Luque, un fiscal de Luque, con respecto a un hecho de homicidio doloso en grado de tentativa, donde la víctima resultó ser el propio hermano del agresor. Por esa causa él seguía teniendo esta orden de captura, pero en libertad. Ahora, con respecto a lo que queda, a lo que se hizo en la jornada de hoy, las diligencias, él se fue hasta la fiscalía, fue llevado hasta la unidad penal número 2 de la fiscal Noelia Naumann para prestar declaración. Y vamos a repasar con ustedes ese momento cuando llegaba hasta la sede fiscal, cuando era llevado por los agentes del Departamento de Investigaciones. Pablo, ¿vas a declarar con respecto a lo que pasó? ¿Qué puedes decir? ¿Estás arrepentido, Pablo, por lo que pasó? Sí, muy arrepentido por todo lo que pasó. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza, Pablo, en ese entonces? En ese momento estaba muy mal, no sabíamos ni qué estaba haciendo. Le pido disculpas a ella y a todos los consumiendo algún tipo de sustancia que en ese No, momento? no. ¿O le hiciste consciente, Pablo? No. ¿Discutieron, Pablo? Porque según la denuncia de ella, varias veces ya le agredía, por eso te dejó, Pablo. Ella me dejó porque se enteró que estaba embarazada otra chica de mí, por eso me... O sea, no era por la agresión entonces. No era por la agresión, eso es comprobado. ¿Y por qué no aceptaste entonces el término de relación? Porque en realidad yo estaba muy enamorado de mi señora y no quería... Y si estaba muy enamorada, ¿por qué le engañaste? Y no Pablo, sé, no sé qué decirte. ahora tenés la oportunidad de hablar para los familiares. Le pido disculpas de todo corazón y estoy muy arrepentido por todo lo que pasó. Así le mataste, Pablo. Ella está muy mal, ¿sabes algo de ella? Según escuché, mis familiares me dijeron que está bien, que ya se está recuperando. Pero vos entonces negaste que anteriormente ya la habías golpeado, Pablo. En una ocasión habríamos peleado, pero tampoco fue así, no es que todo el tiempo le agredía. Quizás verbalmente... ¿Es que casi le intentaste matar a su hermano también? ¿A quién? ¿A su hermano? ¿Quién es su hermano? A tu hermano. ¿A mi hermano? No, eso es mentira. No, eso es mentira. Bueno, escuchábamos una vez más su justificación del por qué supuestamente actuó de esa manera. Le preguntábamos por qué no aceptaba el término de la relación y dijo que él estaba muy enamorado de ella. Imagínense entonces ustedes si es que la odiaba por la forma en cómo se observan estas imágenes, que le genera indignación a cualquiera que las observe. Incluso te genera cierta rabia teniendo en cuenta la manera en cómo la sigue atacando pese a que ella ya sigue inconsciente en el suelo. Imágenes, por cierto, bastante fuertes, pero que de todos modos, si bien son sensibles, de esta vez, una vez más, ayudaron para que se pueda tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Si bien, reitero esto, él se presentó ante la unidad de la fiscal Noelia Naumann, él decidió abstenerse aparentemente como recomendación de su abogado. Aún así, no se pudo evitar la imputación atendiendo esta irrefutable evidencia. Vamos a compartir con ustedes lo que decía la agente fiscal que atiende la causa con respecto a las imputaciones. El señor Zamudio se abstiene de declarar
está aquí con su defensa. Hablamos de un hecho punible acá, una tentativa de homicidio, sería feminicidio, por la ley 5.777, su artículo 50. Y otro hecho, o sea, y el hecho evidente de violencia familiar en su inciso segundo, ¿verdad?, que engloba la parte de lo que es lesión grave. Entonces, con estos dos hechos estamos calificando preliminarmente la conducta de este señor. Cuando entró la denuncia en la mañana de ayer, a las 10 de la mañana aquí, solicitamos la orden de captura, salió como a las 12:20, nos recepcionaba la gente de la Policía Nacional y bueno, gracias a Dios se dio con él a la noche, ¿verdad?, a las 10 de la noche. Esta otra orden, que era también por violencia familiar de la misma víctima, fue hace un mes, desconozco los motivos, no sé, ¿verdad? Pero bueno, y otros antecedentes que tenga ya no es con esta víctima, sino creo que es un familiar de él que fue en la ciudad de Limpio, no sé si fue a finales del año pasado, que creo que es tentativa de homicidio, o sea que tiene un antecedente de violencia. Solamente con el hecho de violencia familiar ya se pide prisión, sí o sí. Acá tenemos un caso de homicidio, tentativa de homicidio, ¿verdad? En este caso feminicidio, por el artículo 26 del Código Penal, ¿verdad?, que entra como tentativa, que tiene la misma, por ser crimen, la misma penalidad que un hecho concretado. Y de 10 a 30 años. Bueno, y hay que decir, Amalia, Roberto, que acá se dio una situación que normalmente se suele dar en estos tipos de casos cuando las víctimas van a hacer sus denuncias, si es que no están munidas o no tienen el respaldo de estos tipos de imágenes que fueron fundamentales para la actuación inmediata tanto de la policía como la fiscalía, porque un poco después de lo ocurrido, el hermano fue hasta la comisaría jurisdiccional y relató tal cual como se dieron los hechos, incluso mencionó que ella permaneció tendida en el suelo, inconsciente, que personas tuvieron que auxiliarla porque él la agredió hasta tal punto de dejarla en ese estado. Aún así, en ese momento, la investigación se abrió bajo la figura de violencia familiar, hecho que terminó minimizando el procedimiento y la actuación inmediata. Solamente después que trascendieran estas imágenes de circuito cerrado, se actuó en consecuencia e inmediatamente empezó, por decirlo de alguna manera, la policía y tanto la fiscalía a actuar de manera desesperada y buscando a este hombre, quien finalmente lograron encontrar, pero ya en horas de la tarde, y hemos acompañado con nuestros compañeros precisamente ese instante de su detención y donde él hizo su descargo justificando su salvaje actuar. Por cierto, ya hecha la imputación bajo estas figuras mencionadas por la fiscal Noelia Naumann, también el juzgado penal de garantía, específicamente la que atiende la causa, la doctora Elsa Idoyaga, habló acerca de la orden de prisión preventiva para el mismo. Escuchemos la entrevista. Otro caso con otra mujer con quien convivía supuestamente hace 4 meses y la misma manifestó en su declaración que estaba mirando. Yo estuve en la audiencia con el mismo hace un rato y ella sufrió maltrato con arma supuestamente que le iba a matar a ella y después él se iba a matar. El Ministerio Público ordenó la detención del mismo en relación a los hechos punibles, pero no se dio cumplimiento a eso. Hay evidencia, está la declaración de la víctima, estoy con el expediente judicial, la misma manifestó de que le llevó con amenaza, le pegó con arma en mano, le llevó hasta el Pacaraí, la cantera, le puso el arma en la cabeza, que gatilló, no salió las balas y le trajo otra vez hasta Limpio, en donde le dijo que le iba a matar a toda la familia. La orden fiscal o judicial debe ser cumplida por la Policía Nacional. No se puede dejar estas clases de casos o cualquier hecho punible. La Policía Nacional debe de hacer su trabajo. Lastimosamente tuvo que pasar esto para que se activen los mecanismos de prevención de la Policía Nacional y se le aprenda a esta persona. La primera orden de captura que ordena la Fiscalía es en relación a la pareja extramatrimonial, sí, lo que tenemos en Limpio, y también en relación a su hermano por tentativa de homicidio. El hermano del imputado, del procesado. Él casi le mató a su hermano. ¿A su propio hermano? A su propio hermano.
También la jueza nos comentaba acerca de algunos episodios con parejas anteriores, episodios violentos que también ha protagonizado este hombre que menos mal ahora ya está tras las rejas y por supuesto respondiendo también por otros casos que se le atribuye que es homicidio doloso en grado de tentativa donde la víctima resultó ser su propio hermano y este otro caso de violencia familiar donde también tiene que responder pero que está en otra unidad fiscal. Ahora, ¿cómo se encuentra Cintia Carolina? Mirando las imágenes uno ya podía deducir que la mujer prácticamente fue asesinada allí en el sitio, sin embargo, menos mal esto no pasó, ella se encuentra estable, incluso ya está consciente porque estuvo en coma según la información que manejábamos, pero tiene varias fracturas a la altura de la cabeza, esto porque se puede ver en las imágenes que la mayoría de los golpes, las patadas que ella recibió fueron a la altura de la cabeza, fíjense ustedes, son bastante fuertes las imágenes, pero únicamente viendo algo así es que se puede actuar en consecuencia, así como ya les estamos diciendo. Por cierto, fuimos hasta el hospital, el IPS Central. El doctor Oscar Franco, que es el médico interviniente, el médico tratante, habló acerca de su evolución y vamos a repasar con ustedes la entrevista. En primer lugar, y lo más importante, es que esta señora, víctima de esta agresión brutal, se encuentra sin peligro de vida. Es decir, ella está relativamente bien para la magnitud de la agresión y lo único que presenta fue estudiada, absolutamente todo, como en cualquier politraumatismo. Ella es víctima de un politraumatismo por agresión física. Y lo único que encontraron, después de estudiar todo lo que se hace habitualmente en un politraumatismo, encuentran solamente una fractura del maxilar inferior, es decir, una fractura de la mandíbula. Sí, eso es lo único que tiene. Yo hablé con ella está lúcida. Ella, por supuesto, no se acuerda lo que ocurrió, pero sí ya desde que tomó conciencia de nuevo, después de recuperarse, ella se encuentra absolutamente lúcida. Las tomografías que se hacen en estos casos desde el cráneo hasta la pelvis son normales, excepto la fractura del maxilar inferior. Por lo tanto, ella está en observación en este momento. Fue evaluada ya por los cirujanos maxilofaciales para resolver la fractura de la mandíbula. ¿Podría requerir de una cirugía? Sí, va a requerir de una cirugía. Va a requerir una cirugía. Estamos evaluando de acuerdo a la magnitud de la inflamación, si eso se va a hacer en un solo tiempo o va a ser recomendable hacer en dos. Estabilizar al principio la fractura y después sí ya fijar el hueso, de manera que quede ya totalmente resuelto el problema de la fractura. La tomografía que yo también observé, no se ve pérdida de piezas dentarias. Lo que sí ocurre en estos casos es que se mueven piezas dentarias, quedan un poco flojas, digamos, en términos coloquiales, ¿verdad? Y eso también se resuelve con una inmovilización solamente, sin utilizar los dientes para la masticación, y eso el organismo mismo se encarga de volver a, digamos, de dejar bien fijadas las piezas dentarias. Lo que se encontró es una pequeña herida, muy pequeña, en la calota craneal, es decir, en la cabeza, que suturó y requirió solamente un punto de sutura, es una herida muy pequeña, y es solamente traumatismo de lo externo. Intracraneal no existe nada, por eso es que ella está lúcida. No se encontraron ninguna hemorragia, ningún signo de edema cerebral, ni ninguna otra lesión intracraneal, que es lo que marca mucho el pronóstico en estos casos. A juzgar por la caída, doctor, pudimos hablar de un escenario mucho peor teniendo en cuenta que llevó la cabeza por el cordón inclusive. Absolutamente, absolutamente. Uno ve esa filmación, ¿verdad? Y yo cuando vi pensé, bueno, esta chica está con fractura de cráneo, con traumatismo si no está muerta. Afortunadamente y gracias a Dios, esta chica está bien, no corre peligro su vida, tiene un problema que se puede resolver fácilmente, no es una cirugía muy compleja. Y bueno, ese es el reporte. Realmente no se encontró nada de las múltiples lesiones que pudiera haber tenido de acuerdo a la magnitud de la caída, de los golpes que recibe. Bueno, Amalia, ante su favorable evolución, probablemente Cintia Carolina sea dada de alta hoy.
si bien las lesiones físicas se pueden curar, cicatrizan, esto tarda mucho más si es que se trata de una lesión, pero psicológica, ¿verdad? Un maltrato psicológico, un trauma que evidentemente ya va a llevar consigo por mucho tiempo, atendiendo la gravedad y la salvajidad con la que actuó su expareja, el padre de sus 2 hijos menores de edad de 3 y 5 años, que lastimosamente ahora se quedan solamente en poder de su madre porque el padre ahora va a estar tras las rejas. Por cierto, también destacar la actitud de personas que pasaban por el sitio, porque inicialmente solamente se viralizó la imagen del momento de la agresión, pero le mostraba a ella allí tendida en el suelo como si fuera que nadie la asistió, pero esto no fue así. Si es que repasamos la imagen se puede ver un poco más adelante, mostrando en los minutos posteriores que hay gente que se acerca, que pasó por el sitio, y finalmente eso también fue fundamental para poder auxiliarla de manera inmediata. Y pensar, Amalia, que si es que se hubiese concretado su detención por las órdenes de capturas pendientes, se había evitado esta situación. Judith, evidentemente en el primer golpe que le da era a matar, ¿verdad? Después se da cuenta aparentemente que ella reacciona y la vuelve a patear, y lastimosamente estamos hablando de una persona que no solamente es agresiva, sino que también mentiroso. Y afortunadamente están esas imágenes del después, donde podemos ver que ella no logra reaccionar ante esos hombres que en definitiva también fueron sus ángeles y estuvieron ahí como para poder socorrerla. Es una pena que sigamos hablando de este tipo de temas, y posiblemente lo vamos a seguir haciendo porque no vamos a cambiar la mentalidad enferma que tienen estos hombres, y tampoco nuestro sistema, que en definitiva tampoco funciona de la noche a la mañana. Pero ni siquiera ese trabajo a pasitos todavía se está haciendo, con todas las muertes que ya tuvimos en estos últimos tiempos. Y no hay absolutamente nada que celebrar cuando tenemos este tipo de casos, y que ojalá las declaraciones que daba el médico no se minimicen y no quieran decir, pero no se va a quedar con secuelas ni nada, porque la secuela ya está acá en el corazón. El tóxico no cambia, que se sigan destruyendo ellos, pero no a terceras personas, y depende de nosotras como mujeres también alertar a otras de este tipo de conductas. Totalmente de acuerdo, Amalia. Y otra parte también que hay que mejorar es la parte de la actuación de la justicia para estos tipos de situaciones, porque acá no refleja una vez más la realidad de nuestro país ante estos tipos de situaciones. Acá, si es que casi no te matan, no te dan bola, y eso es lo que una vez más se pudo reflejar en el caso de Cintia Carolina, Amalia. Estaba revisando los archivos y estábamos hablando con Pérez de esto fuera del aire. A ver, en junio del año pasado se aprobó un artículo que modifica la ley de la violencia contra la mujer, donde se aprobaron las tobilleras electrónicas, que de alguna u otra manera van a prevenir. Se probó supuestamente en 5 hombres. ¿Qué pasó después? Quedó en el Opareí, ¿verdad? Y me decía Pérez, posiblemente porque no hay el presupuesto para poder comprarlas. Entonces, ¿para qué estas medidas populares, porque son populares, y ante la presión ciudadana por parte de los parlamentarios, si después no van a poder cumplirlas? Y posiblemente en unas siguientes elecciones van a salir a prometernos más cosas con respecto a esto a las mujeres. ¿A qué voy? A que no caigamos más en este tipo de promesas. En otros países de Latinoamérica esto ya se probó y funciona, se previenen muertes. Inclusive hay mujeres que se unen con poder adquisitivo importante y compran para prevenir la muerte de otras. De eso también se trata lo que nosotras podemos llegar a hacer, creo, Pérez, ¿verdad? Estamos hablando el mismo idioma. Finalmente, lo que decíamos, que generalmente, ¿qué haría un parlamentario ante una situación de esta naturaleza? Y como venga el proyecto, hasta si se quiere por populista, sin darle el soporte presupuestario, a lo mejor se acepta. Pero en la realidad no se logra otra vez conseguir ese dinero, entonces todo queda en agua de borraja, en la nada. Sí. Entonces pareciera ser, como dijo Judith, que ante situaciones extremas de esta naturaleza, hoy todo el noticiero le vamos a dedicar. Sí. 15 días después, cuando muera o cuando se dé otra vez, vamos a volver, pero también se trata de seguir insistiendo, porque evidentemente que venimos enfermos como sociedad, primero por los violentos y segundo, por la indolencia de aquel ciudadano que finalmente no hace nada ante situaciones de esta naturaleza.
Judith, gracias por este contacto completísimo. Realmente tuvimos todas las aristas de este caso. Y para la gente que también nos critica e insiste, ¿por qué se muestran las imágenes? Porque es la realidad, señora, es la realidad de una mujer como vos que posiblemente está siendo maltratada ahora mismo. Y no insistimos mucho con la identidad de ella por resguardarla también, porque nos falta después el que dice, ah, no, es la que tuvo problemas, no, mejor no, ya sea por trabajo, porque estamos hablando de una mamá que tiene 2 hijos pequeños, uno de 3 y otro de 5 años. Eso para la gente que nos comenta y nos dice a través de las redes también por qué muestran tantas veces el video. La expareja le denunció.